Mi nombre es Ramón García G y voy a hablarles del proyecto de aplicación Factores que influyen en la incidencia del delito en Mexicali, para obtener el grado de la maestría en Ciencias Penales y como asesor el doctor Juan Guillermo López Chacón en Mexicali, Baja California, el 15 de abril del 2021. En los últimos años, en Mexicali, Baja California, México, ha enfrentado un crecimiento en la comisión de delitos. La presente investigación se realiza en la capital del estado de Baja California, el cual será una herramienta para establecer los mecanismos para identificar los factores de riesgo que influyen en la incidencia delictiva, así como también buscaremos entender las diversas problemáticas sociales abordadas desde la sociología criminal que trascienden en las políticas públicas, así como la intervención de un sector de la sociedad mediante colectivos y organizaciones no gubernamentales. Abordaremos aspectos de la conducta humana y su interacción con sus semejantes, siendo la criminología social la disciplina que se encarga del estudio de las relaciones de las personas, así como se integran en los grupos, buscando comprender el motivo de la ruptura de las reglas sociales relacionados con los factores económicos, laborales, educativos, de salud, políticos y culturales. Nos vamos a apoyar en diversas disciplinas como lo es el derecho, la criminología, la sociología, la estadística y otras, para lograr identificar los factores que influyen en la conducta antisocial y, en su caso, la prevención del delito. Tenemos la premisa que en toda sociedad debe prevalecer un Estado de Derecho a fin de mantener el orden social, en el cual las instituciones juegan un papel preponderante para inhibir las diversas problemáticas sociales. Sin embargo, es indudable la participación de los diversos actores en la escena de la prevención del delito, desde instituciones de prevención del delito, la procuración y la impartición de justicia en el sistema jurídico mexicano. Por tal, es necesario identificar los factores que influyen en el incremento y, en su caso, la disminución de la incidencia delictiva. En los últimos años, la creciente incidencia delictiva en la ciudad de Mexicali ha cobrado una problemática social latente, la cual ha evidenciado la necesidad de destinar recursos públicos y privados, tanto económicos, materiales y humanos, por parte de las instituciones públicas, académicas, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad. Mas, sin embargo, han sido esfuerzos que han sido rebasados por la creciente ola de delitos cometidos en esta ciudad fronteriza, por lo que ha evidenciado a una sociedad vulnerable. Como objetivos generales, identificaremos los factores de riesgo que inciden en la comisión de delitos en Mexicali. Como objetivos específicos, estableceremos mecanismos de medición como herramientas útiles para evaluar el desempeño de las instituciones de prevención del delito, procuración e impartición de justicia. Además, abordaremos los factores que influyen en la disminución de la incidencia del delito en Mexicali, así como los factores que influyen en la disminución de la reincidencia del delito en Mexicali. Lograremos identificar la causa de incremento del delito de feminicidio en Mexicali. Y como justificación podemos abordar que Mexicali se ha visto inmerso en un incremento de diversas problemáticas, pero en el tema de delincuencia ha sido alarmante el incremento de delitos, desde bajo hasta alto impacto, pues las estadísticas son reveladoras, para lo cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cada año realiza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Sobreseguridad Pública, mediante la cual recaba las cifras que nos evidencian la cantidad de delitos cometidos en el estado de Baja California, clasificando la incidencia de delitos en rangos de edad, sexo, entre otros. La encuesta se realiza durante el año 2019, que tuvo como principales objetivos el estimar el número de delitos y el número de víctimas, medir la victimización del hogar y la victimización personal. Además, revela la llamada cifra negra, que consiste en la estadística de delitos cometidos y no denunciados, abordando las causas por las cuales no se denuncian. La última medición se realizó del 1 de marzo al 30 de abril del 2019 y estuvo dirigida a la población de 18 años y más. Los resultados permiten estimar que en el 2018 el indicador nacional
se ubica en el 93.2%, mientras que en Baja California alcanza un 89.5%. Si bien es cierto que la cifra de la entidad pudiera considerarse elevada, se encuentra entre las tres más bajas del país, junto con Campeche con un 88.4% y Baja California Sur con un 87.3%. En cuanto al alcance y viabilidad del estudio, la presente investigación será un referente tanto para organismos gubernamentales como no gubernamentales, con el fin de aplicar técnicas de medición de conductas disruptivas desde temprana edad, identificando zonas demográficas de alto riesgo delictivo, como diversas condicionantes que desencadenan problemáticas sociales delictuosas, así como para fortalecer programas de prevención del delito. La viabilidad del presente proyecto es efectiva en la medida de fuentes de información preexistentes, así como la consulta de instituciones que se involucran desde el sector público, privado y académico. Como preguntas de investigación tenemos: ¿qué es la conducta antisocial? ¿Qué es la sociología criminal? ¿Qué instrumentos cuenta la ciudad de Mexicali para medir las incidencias delictivas? ¿Qué lugar ocupa Mexicali a nivel nacional en índices de criminalidad? ¿Qué es la situación demográfica de Mexicali? ¿Cuáles son los delitos de mayor impacto en la ciudad de Mexicali? ¿Cuál es la zona con mayor factor de riesgo delictivo? ¿Qué son los factores endógenos y exógenos exponenciales del delincuente? ¿Cuáles son las causas de mayor riesgo de la delincuencia? ¿Cómo impacta el aumento de la penalidad en la disminución del delito? ¿Cómo impactan los factores de riesgo en cuanto al género? ¿Cómo influye la migración en la criminalidad de Mexicali? ¿Cuál es la edad de mayor riesgo para delinquir? ¿Cuáles son los factores preponderantes de reincidencia delictiva? ¿Cuáles son los programas de prevención del delito y su eficacia? ¿Qué mecanismos de evaluación existen reguladores de instituciones en materia de prevención del delito? ¿Cuál es el impacto económico en la criminalidad de Mexicali? ¿Cuál es la participación de la sociedad civil en materia de prevención del delito? ¿Cuál es la participación de los tres niveles de gobierno en materia de disminución de los delitos en Mexicali? ¿Cómo es la atención a las víctimas del delito? El presente trabajo de investigación analiza el problema del incremento de la criminalidad en Mexicali dentro del periodo del año 2010 al 2020, abordando un diagnóstico sobre las determinantes individuales y colectivas de los delincuentes, con el fin de detectar los factores que influyen en las conductas antisociales. Con el contexto internacional tenemos lo siguiente: según resultados del primer encuentro de jóvenes investigadores en criminología, dio como resultado la publicación de La criminología que viene, de Francisco Castro Toledo, Ana Gómez Belvis, David Woodhill, de la Red Española de Jóvenes Investigadores en Criminología en España en el año 2019, la cual aborda diversos fenómenos criminológicos como el agresor y su víctima, gestión y control del delito, política criminal, retos y perspectivas de la criminología, lo cual revela como conclusión en la Unión Europea, ante la creciente demanda del ciudadano por seguridad, ha apostado al crecimiento de la seguridad privada. Mediante esta investigación, se analiza un enfoque desde la psicología que contempla la relación entre el individuo, su aislamiento social y, en su caso, la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad, la relación con sus semejantes, el control que percibe el individuo respecto a su propia vida, del apoyo de su entorno en relación con las conductas antisociales, con lo cual se abordó posibles factores detonantes de la delincuencia. El modelo pretende evidenciar, en función de los resultados expuestos, la pertinencia de concebir el fenómeno de la delincuencia juvenil en su carácter supraindividual y multidimensional, en tanto procesos surgió de la interacción de contextos ecológicos diversos y socialmente determinados. La investigación arrojó resultados los cuales demostraron la importancia de analizar como factores detonantes del individuo para que delinquiera en base a relaciones con sus conductas psicosociales, exponiendo la necesidad de abordar mayores estudios del tema. En el ámbito nacional encontramos, según el artículo Factores de riesgos asociados a la conducta violenta de los jóvenes en México, publicado en Revista Desarrollo y Sociedad de julio-diciembre del 2018, donde este artículo utiliza la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia del 2014, siendo campo de investigación
el estudio en México de los factores de riesgo que se asocian con las conductas antisociales de jóvenes en el rango de los 14 a 18 años de edad. El objeto del trabajo exhibe un perfil de probables factores de riesgo que se relacionan con los actos delictuosos, del cual arrojó dos principales factores detonantes en la comisión de delitos, siendo factores relacionados con adicciones, ya sea drogas o alcohol, y por otra parte como detonante, la violencia que viven dentro del hogar y su entorno social, concluyendo que en los numerosos casos de factores de riesgo se relacionan con adicciones. Se identificó que en casa del joven relacionado con este factor de riesgo cohabitaba con familiares que son afectos a fumar, ingerir bebidas alcohólicas o es afecto a consumir enervantes, siendo también esta incidencia dentro de su entorno social, es decir, amistades e inclusive la escuela. Como hipótesis general, tenemos el poder identificar los factores de riesgo que influyen en la comisión de delitos en la ciudad de Mexicali facilitará su medición, así como también se logrará implementar programas eficaces para prevenir la incidencia de conductas antisociales. Como hipótesis alternativa, tenemos que el desconocimiento de los factores que influyen en la incidencia delictiva deriva de programas poco eficaces. La conducta. La comunidad identifica zonas de mayor incidencia delictiva en base a los programas que se implementan. Las estadísticas evidencian el comportamiento de la problemática social. Y como hipótesis nula, el incremento de penalidades de los delitos, la sociedad asume una medida inhibidora de la criminalidad. El concepto de violencia viene del latín vis, que en términos modernos significa sujeción, subordinación, dominación, imposición, arbitrariedad, fragmentación, autoritarismo, fuerza, desgarro, desmemoria, olvido a lo colectivo. En México podemos considerar resultados de conductas delictivas, la impunidad, el soborno, el crimen organizado, el vandalismo, que amenaza la integridad individual y colectiva, es decir, la victimización de la población como producto de la violencia, que es lo cualitativo, el resultado de la crisis económica, social, política y cultural de México desde principios del siglo XXI. En diversas etapas de la evolución de las sociedades humanas se instrumentaron acciones concretas para combatir la inseguridad ciudadana. Un claro ejemplo lo constituyen las ciudades de la Edad Media, verdaderas fortalezas que prevenían cualquier amenaza a la seguridad de sus pobladores. En la actualidad, aparecen nuevas formas de sometimiento y dominación de un nuevo poder hegemónico derivado de la influencia extranjera que incorpora a las manifestaciones violentas existentes, históricamente acumuladas, como lo es el. Dentro del marco legal tenemos para realizar la presente investigación, será necesario tener claro un contexto histórico, pero también es necesario hacer un análisis del derecho comparado referente a la evolución que ha tenido nuestra legislación, para lo cual debemos abordar diversa legislación desde el ámbito federal como local. Y tenemos el análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual ha tenido tres grandes reformas en materia penal. La del 18 de junio del año 2008, la del 10 de junio del año 2011 y la del 8 de octubre del año 2013. La primera de ellas estableció el cambio del modelo procesal en la impartición de justicia penal en nuestro país. La segunda significó la estricta observancia de los derechos humanos de acuerdo al bloque de la constitucionalidad, ordenanza que alcanza desde luego las reglas del nuevo proceso penal mexicano. Y finalmente la tercera creó la atribución exclusiva al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia procedimental penal para toda la República, lo que a la postre derivó de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el 5 de marzo del año 2014. Dentro de la legislación analizada también tenemos el Código Penal de Baja California, que se promulgó el 20 de agosto de 1989, el Código de Procedimientos Penales de Baja California promulgado el 20 de agosto de 1989, el nuevo Código de Procedimientos Penales para Baja California publicado el 19 de octubre del 2007, el Código Nacional de Procedimientos Penales promulgado el 5 de marzo del 2014, la Ley de Justicia Alternativa, cuya vigencia ha operado desde el 19 de abril del 2009. La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California, publicada el 27 de octubre del año 2006. Y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California,
al 8 de octubre del año 2010. Y tenemos diversa bibliografía consultada sobre la teoría del delito, sobre la influencia del funcionalismo y la teoría de sistemas actuales, concepciones de la pena y del concepto de delito, la criminalidad en torno al sistema económico y político, y un índice de criminalidad para Colombia, factores de riesgo asociados a la conducta violenta. Muchas gracias.